Gracias, Lucho. Buenas noches y obviamente gracias también por el pase como siempre. Y todos ustedes, bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Maite Vizcarra. Hoy es jueves 24 de agosto, ya estamos cerca de finalizar este mes. Hay situaciones interesantes que vamos a ver hoy y sobre todo entender, por ejemplo, qué pasa con la Contraloría, que es una institución relevante en un país donde la corrupción es tan extendida. Así que vamos a tener en el primer bloque al procurador Amado Enco, que está en Arequipa. Con él vamos a hablar acerca de esta situación que está cuestionando una de sus facultades, las de sanción, y que obviamente lo está haciendo a través de un foro constitucional como es el tribunal. Después vamos a hablar acerca de lactancia materna con un científico, un doctor en estos temas. Él está viniendo desde los Estados Unidos. Ha publicado estudios relevantes acerca de la relación que hay entre la lactancia materna y una serie de enfermedades que las criaturas y probablemente los adultos tendrían si es que no están bien alimentados con este tipo de nutrición. Y finalmente, el día de mañana es el Día Nacional del Uruguay, así que vamos a tener también una conversación muy interesante con el embajador de ese país, el señor Luis Hierro, para hablar sobre la relación entre nuestros países, pero sobre todo algo que a usted y a mucha gente le interesa conocer como curiosidad y porque evidentemente es así. Uruguay es una de las mejores democracias en el mundo, la más sólida en nuestra región. ¿Qué ha hecho para que pueda tener esta situación de tanta estabilidad política? Así que eso vamos a ver en la última parte del programa. Y sin más dilación vamos a ver cuáles son las notas que les planteo para cerrar el día. Todas están, dicho sea de paso, vinculadas a temas judiciales, lamentablemente. La primera tiene que ver con el hecho de que se condena a 22 años y 5 meses al ex parlamentario Michael Urtecho por una situación que vendría a ser un precedente al caso tan extendido últimamente en el Parlamento de estas personas que extraen dinero de sus colaboradores conocidos popularmente como mochasueldos. Este caso es importante porque es un precedente, como estoy diciendo, todavía se ha quedado en primera instancia, seguramente se va a recurrir, pero si se confirma en segunda instancia hay un caso muy relevante para ver el futuro de los que se están viendo actualmente. La siguiente nota también está vinculada al Poder Judicial, pero tiene que ver con una situación lamentable, pero que evidentemente puede ser considerada una sanción ejemplar, y es que hoy se ha condenado a cadena perpetua al individuo, a la persona, Marvin Yanini Gómez, que fue ex asesor parlamentario. Este señor ultrajaba sexualmente a menores de edad y bueno, esa es la condena que se le ha dado. Yo creo que es ejemplar en un país en donde además hay tanta impunidad respecto de los derechos de los niños de los cuales hablamos siempre y extendidamente aquí. La tercera nota, vamos a ver, ahí está, también tiene que ver con el Poder Judicial, pero esta vez una sorpresa. El señor Vladimir Cerrón, gracias a que la Corte de Lima ha definido que puede a partir de hoy estar habilitado para ejercer cargos públicos. Se ha hecho una revisión de sus procesos y evidentemente incluso una casación, y esto es lo que justamente lo va a poder permitir otra vez ejercer cargos públicos. Una gran sorpresa y evidentemente moverá el ajedrez político en breve. Y para cerrar, ahí está, otro caso también en el Poder Judicial, pero no del Perú, sino de los Estados Unidos. Hoy Donald Trump fue juzgado, iba a entrar, más que juzgado, iba a entrar a prisión en Atlanta, en Georgia, por los casos justamente vinculados a las elecciones ahí, pero pudo pagar una fianza, se liberó y estuvo básicamente unos 20 minutos o algo así en prisión. Le tomaron la foto, las huellas y ahí quedó. Sobre eso vamos a hablar después seguramente. Bienvenidos, esto es Diálogo Abierto. Muy bien, vamos a empezar el programa con una charla que nos conecta al procurador, Amado Enco. Él está en Arequipa, procurador público de la Contraloría General. Buenas noches, procurador, gracias por estar con nosotros. Maite, muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, quisiéramos entender con mucha claridad cuál es la situación que se está en este momento analizando en los tribunales. En el Tribunal Constitucional se habla de una facultad de sanción que está en revisión y que obviamente está vinculada a la Procuraduría
Sabemos que es una institución muy relevante en países en donde la corrupción, como decía, está tan extendida. Exactamente, ¿cuál es la situación? Bien, para ponerles en contexto, bueno, el día de hoy ha habido una serie de audiencias por cargo del Tribunal Constitucional aquí en su sede en Arequipa, y una de las causas ha sido esta, la 26-2021, que no es otra cosa que, digamos, ha llegado a la instancia ya de alegatos finales de los abogados frente a una demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo, ¿no? A fines de julio del año 2021, casi cerrando el gobierno del señor Sagasti, ¿no es cierto?, implementó esta acción legal, ¿no? Una acción de inconstitucionalidad contra la ley 31288. Esta ley es importante porque esta ley, que fue dictada precisamente y fue publicada el 20 de julio del año 2021, lo que hizo fue restituirle a la Contraloría General de la República su potestad para poder sancionar conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional. Para decirlo en términos más sencillos, Maite, lo que hacía la ley era corregir algunas observaciones que hizo el Tribunal Constitucional en el año 2018. En el 2018 hubo una sentencia que indicaba que era necesario que la Contraloría General de la República, para ejercer su potestad constitucional de sanción en materia administrativa funcional, ¿no?, debía de tipificar adecuadamente todo el conjunto de conductas infractoras. Entonces, esta ley, te menciono, que ha sido materia de demanda de inconstitucionalidad, precisamente lo que ha hecho es cumplir con un mandato del Tribunal Constitucional, ¿no?, para poder ejercer adecuadamente la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Pues bien, desde nuestro punto de vista, la ley es constitucional, cumple rigurosamente con lo que el mismo Tribunal Constitucional ordenó en aquella ocasión. Hay 32 conductas infractoras perfectamente definidas, claras y precisas, que determinan en realidad comportamientos violatorios de normas específicas por parte de malos funcionarios y servidores públicos en ejercicio de funciones, y que constituyen a criterio de la ley y a criterio, por supuesto, del Congreso de la República, que fue el que sacó la ley, digamos, conductas graves y muy graves, para las cuales ha previsto una sanción de inhabilitación. ¿Por qué es importante? Porque esto permite fortalecer el sistema de lucha contra la corrupción en el país. La Contraloría General de la República tiene facultades no solamente para poder fiscalizar el buen uso de los recursos públicos, sino también tiene una competencia constitucional para ejercer su potestad de sanción frente a aquellos funcionarios que han incurrido en este tipo de infracciones graves, ¿no es cierto?, que perjudican al Estado. Entonces, estamos en el escenario, Maite, de que nuevamente cierne, digamos, una amenaza con esta demanda de que la Contraloría General de la República se vea una vez más impedida de ejercer un mandato constitucional, ¿no? Por eso esa es la relevancia del caso, ¿no? Nosotros confiamos plenamente en atención a que esta demanda en realidad no tiene consideraciones jurídicas atendibles. Tal vez las motivaciones hayan sido de carácter políticas, en las cuales yo, por supuesto, no voy a ingresar a analizarlas porque no es materia de debate a nivel del Tribunal Constitucional. Pero desde el punto de vista jurídico, Maite, y con eso cierro la respuesta a esta pregunta que me has hecho, no encontramos en realidad ninguna que pueda vulnerar, ¿no es cierto?, el marco constitucional, y por supuesto esperamos que con ese grado de responsabilidad que le atañe al máximo intérprete de la Constitución, al Tribunal Constitucional, no pueda evaluar esta demanda y la desestime y la declare infundada, y de una vez por todas se consolide este mandato importante que tiene la Contraloría para poder avanzar en este gran objetivo, Maite, Claro. estimados, de evitar la impunidad frente a actos de corrupción en el país, que es lo que creo que todos los peruanos queremos. Exacto, y evidentemente sabemos cuáles son los costos y el impacto social de la corrupción en el Perú. Ahora, pero para entender mejor, esto es una situación que está de alguna manera poniendo en controversia al Poder Ejecutivo y al Parlamento.
en la mitad, en el medio está la perdón, Contraloría. exactamente, la Procuraduría, a la que usted representa. Ahora, la Procuraduría, como usted ha indicado, es parte relevante del sistema, de alguna manera, anticorrupción, y que además cuenta con un tribunal de sanciones, que sería uno de los elementos que demuestra justamente que este tipo de situación, las sanciones funcionales o administrativas, son parte del ser mismo de la Procuraduría. ¿Qué pasaría en el caso en que finalmente no se les dé la razón y qué tendría que pasar? ¿Desaparecería este tribunal o cómo sería la situación allí? Bueno, fíjate, en el año 2010 es cuando se instituye la competencia de la Contraloría General de la República para poder sancionar este tipo de comportamientos, ¿no? Con la ley 29622 del año 2010. Esa ley sí, efectivamente fue materia, insisto nuevamente, de una revisión por parte del Tribunal Constitucional y encontró que era necesario hacer ajustes, que son los que se han hecho con esta ley que ahora se cuestiona nuevamente. Digo esto porque en realidad serían 13 años que la Contraloría no puede todavía ejercer adecuadamente esta potestad debido a este tipo de acciones legales en contra de su mandato constitucional. Como dices tú, ¿qué pasará si es que el Tribunal Constitucional, que sinceramente por el desarrollo de la jurisprudencia del tribunal en materia anticorrupción en el país, dudo sinceramente que pueda, digamos, pasar el filtro, ¿no? Y yo estoy seguro que el Tribunal Constitucional la va a desestimar, pero en el hipotético caso de que el Tribunal Constitucional tomara una decisión de declarar fundada esta demanda, el mensaje sería evidentemente desalentador a la ciudadanía en general, ¿no es cierto? Y yo creo que un golpe duro al sistema. Has hecho bien en precisar que la Contraloría General de la República forma parte importante, es uno de los agentes más importantes dentro del sistema anticorrupción en el Perú, ¿no? Por toda la labor que tiene en materia de lucha contra la corrupción, ¿no? Con el despliegue del control gubernamental a nivel nacional y de manera transversal al Estado, ¿no? Se gasta mucho dinero del Estado para poder realizar este trabajo de fiscalización del buen uso de los recursos públicos y de la detección de inconducta funcional y de presuntas responsabilidades civiles, penales y administrativas, que luego son en realidad sometidas a diversos fueros, ¿no? Al fuero civil, al fuero penal y en este caso, por ejemplo, a los órganos sancionadores y al propio tribunal de sanciones que tú has manifestado. Si se declara inconstitucional, todo esto tendría que desactivarse nuevamente y eso implicará que más de 800 funcionarios y servidores públicos que están sometidos a procedimientos de sanción frente a esto, ante los órganos del PAS en la Contraloría, bueno, tendrán que ser nuevamente archivados y, insisto nuevamente, ¿no? Lo lamentable es pues, el mensaje que damos en realidad de que en el país sigue predominando el tema de la impunidad frente a la corrupción, frente a la inconducta funcional, ¿no? Exactamente. Estos casos que está mencionando en el supuesto en que se desactiva este tribunal de sanciones y obviamente con él la competencia de la Contraloría, ¿qué destino tendrían? ¿Se archivan y bueno, y ahí quedaron? ¿O habría directamente posibilidad de que el Ministerio Público o alguna otra entidad los abra, actúe en relación a ellos? Mira, lamentablemente estos casos pasarán al archivo y no habrá forma, porque también no olvides que operan plazos de prescripción. Plazos de prescripción existen para poder entablar acciones civiles, hay plazos de prescripción para las acciones penales y hay plazos de prescripción también para poder instruir por este tipo de infracciones graves. Entonces, si esto se desactiva nuevamente, los casos quedan en el archivo, son casos que por constituir conductas infractoras y no son en realidad comportamientos que puedan tener relevancia penal, no van a ser posibles de ser vistos en el ámbito penal. Entonces, se pierde prácticamente la posibilidad de administrar justicia, administrar justicia en el ámbito administrativo funcional y los únicos favorecidos serán los instruidos, los investigados y el único perdedor nuevamente será el Estado, ¿no? De todas formas, para entender, en estos casos puntuales que estamos mencionando y que están viéndose en este tribunal de sanciones de la Contraloría,
¿no podría ser que estos casos vuelvan a sus respectivas entidades y ahí sean sancionados, observados? ¿Cuál es el rol que cumpliría el Ministerio Público en el escenario en que lamentablemente no se le reconozca esta potestad a la Contraloría? Bueno, algunos casos que están, de los que he mencionado, tienen también, es verdad, un correlato penal, es decir, tienen recomendaciones para acciones penales, algunos, no todos. Otros tienen, por ejemplo, recomendaciones para poder implementar demandas de indemnización, o sea, aquellas infracciones normativas que han generado perjuicio económico al Estado, tienen recomendaciones para implementar demandas en la vía civil. Esas acciones continuarán, ¿no? Pero en el ámbito administrativo, por ejemplo, salvo que se pueda encaminar para que sean vistos por las propias entidades a través de sus órganos que ven, por ejemplo, los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿verdad? Pero ya no habrá posibilidades, Maite, de aplicarles, por ejemplo, la sanción de inhabilitación. Esta es una sanción, digamos, importante, porque a través de esta sanción, que solo lo puede hacer el órgano sancionador y el Tribunal de Sanciones de la Contraloría, lo que hace es retirar al funcionario público que ha incurrido en falta grave y no puede, digamos, y se desvincula del Estado, ¿no es cierto? Es decir, lo distancias por el tiempo que dura la sanción de inhabilitación y no puede ingresar al Estado, ¿no? Ahí radica la importancia de esta facultad o esta potestad que tiene la Contraloría, ¿no? Entonces, Y es el lo que va a único... permitir que esas personas sigan trabajando, ¿no es cierto? Y hay faltas graves, o sea, digamos, conductas graves que se sancionan, por ejemplo, el tema de perjudicar al Estado en las contrataciones públicas, ¿no es cierto? El apropiarse de recursos del Estado, el permitir que se perjudiquen los bienes del Estado, el tema de falsificaciones en procedimientos administrativos, ¿no? Situaciones que pueden estar involucradas con afectación al medio ambiente. O sea, hay una serie de situaciones que quedarían en la absoluta impunidad, ¿no? Sí, solamente por curiosidad y obviamente porque es importante, este Tribunal de Sanciones obviamente debe regirse por normas éticas y obviamente de independencia, pero ¿quién garantiza la independencia del Tribunal de Sanciones de la Contraloría? Bueno, fíjate, a ver, para conocimiento de toda la ciudadanía, cuando se instituye un poder sancionatorio dentro del Estado, se tiene que garantizar que los órganos responsables de administrar este tipo de procedimientos y sancionar este tipo de comportamientos tienen que cumplirse con una serie de criterios, como es el tema de la imparcialidad y la independencia y la autonomía en el ejercicio de sus funciones, como tú bien has señalado. La Contraloría puso a concurso público las plazas de vocales para poder integrar las salas del Tribunal de Sanciones. Y eso ha sido, digamos, un concurso meritocrático, ¿no? En la que han postulado una serie de profesionales y han ganado las plazas los que han cumplido meritocráticamente con todas las condiciones y han obtenido el mejor puntaje de evaluación por un proceso sumamente riguroso que hubo, un concurso público, y así se han han quedado compuestas las dos salas. Entonces, la independencia y la autonomía, y por supuesto creo que el rigor profesional de los vocales que integran estas dos salas está garantizado, ¿no? La ciudadanía puede investigar y puede ingresar y obtener la información que da cuenta de lo que acabo de manifestar, ¿no? Pero además, Maite, hay que señalar lo siguiente, que cosa que no ocurre, por supuesto, quizás en otros ámbitos del sistema de justicia, pero en el ámbito del sistema de justicia administrativo, como es el del que estamos hablando, si es que algún funcionario público de repente considera que, bueno, pues, ¿no? Está en desacuerdo con la sanción de inhabilitación que se le ha impuesto a través del tribunal, de acuerdo a ley, pueden recurrir al Poder Judicial para que se revise su sanción, ¿no? Estas sanciones son revisables en sede judicial a través de procesos contenciosos administrativos. Por lo tanto, las garantías de derecho a la defensa, ¿no es cierto? Las garantías del principio de legalidad, de proporcionalidad de las sanciones que se imponen, ¿no? Del acceso a la tutela judicial efectiva, si es que ellos consideran que es necesario que el Poder Judicial revise la sanción, están dadas en realidad, ¿no? Como debe ser en un Estado democrático de derecho, ¿no? Exactamente. Bueno, muy interesante y le agradezco en verdad la aclaración que nos ha hecho de este caso que es muy relevante. Cualquier
medida que ayude justamente a eliminar la corrupción en el Perú por los costos sociales, económicos, etcétera, es necesario conocerlo y obviamente acompañarlo. Así que muchas gracias y buenas noches. No, muy buenas noches y gracias nuevamente a ustedes por la invitación. Perfecto. Bueno, hemos entendido más la situación. Es complicado porque cuando uno habla de un tribunal piensa que básicamente tiene que estar en los fueros de del Poder Judicial o del Ministerio Público. Este es un caso muy particular porque estamos hablando de sanciones administrativas sobre funcionarios públicos. Es un tema que seguramente requiere mayor abundamiento y obviamente lo veremos en alguna oportunidad aquí también en Diálogo Abierto. Y después de la pausa vamos a hablar con un científico, con un experto en lactancia. Él es el doctor Rafael Pérez Escamilla, así que no se vayan, vamos a conocer qué relación hay entre este tipo de nutrición y la vida futura de los adultos cuando son adultos y no cuando son niños. Bueno, ya volvemos. Estamos de vuelta y ahora nos acompaña el doctor Rafael Pérez Escamilla. Él es además coautor de la serie Lancet de lactancia materna del 2023 y es profesor de salud pública de la Universidad de Yale. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Un científico con nosotros en Diálogo Abierto. Y un poco antes de empezar, doctor, estábamos comentando de la relevancia de la lactancia materna, no solamente para la madre y el niño directamente, sino para la comunidad total, para la sociedad misma. Exactamente, la evidencia que presentamos en la serie de Lancet es contundente que una de las inversiones más costo efectivas que puede hacer un gobierno para mejorar no solo la salud materno-infantil, pero también la salud durante la etapa de los adultos es el invertir en la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. En este estudio que han publicado en Lancet, que es esta publicación científica especializada, ¿a qué resultados o evidencias han llegado, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, es clarísimo que la lactancia materna no solo protege a los bebés contra infecciones respiratorias como la neumonía o la pulmonía y infecciones gastrointestinales como son las diarreas, pero también previene la obesidad infantil y el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas más adelante en la vida. Y lo que es muy importante para tu audiencia saber, Maite, es que la lactancia materna promueve el desarrollo cognitivo entre los niños y ese beneficio se mantiene por todo el curso de la vida. Los bebés que son amamantados acaban alcanzando mayores niveles de educación, acaban teniendo trabajos con ingresos mejor remunerados como adultos y también la lactancia materna disminuye el riesgo de cáncer de mama, de cáncer de ovario, de hipertensión, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares entre las madres. Entonces, a fin de cuentas, es una inversión con un gran retorno social. Y como mencionaste, esto es importantísimo para el desarrollo nacional de un país y también la lactancia materna es súper amigable para la salud del planeta. Así es que también hay que tomar en cuenta ese beneficio de la lactancia. Parece que sí. Sin embargo, hay dificultades en el mundo moderno para las mujeres de justamente proceder con este tipo de alimentación. Y entonces nos preguntamos hasta qué tiempo es recomendable darle justamente lactar al niño. Supongo que sería ideal hacerlo, no sé, por mucho tiempo, pero ¿cuál es el tiempo exacto? Bueno, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud avaladas por la UNICEF, es muy importante en primer lugar que todos los bebés se les dé la lactancia materna o se les ofrezca el pecho por primera vez durante la primera hora después del nacimiento.
y después que sean amamantados en forma exclusiva, solo la leche materna, por los primeros 6 meses de vida. Y en ese momento que es cuando se deben de introducir alimentación complementaria, sana, nutritiva, variada y segura, que se continúe amamantando a los niños y a las niñas hasta cuando tengan por lo menos 2 años de edad. Esa es la recomendación. Pero en principio exclusividad hasta los 6 meses. Hasta los 6 meses. Y después se puede complementar hasta los 2 años. Exactamente, se debe introducir la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, pero sigue ofreciendo muchísimos beneficios la lactancia durante la primera infancia. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son los datos respecto de esta práctica en el Perú, ¿no? Porque todas las evidencias que nos está mencionando lucen evidentemente convenientes y tendría que haber también en cada país las facilidades justamente para facilitarlas o para que se extiendan. ¿Cómo está la situación en el Perú? Mire, la situación en el Perú, como sucede en prácticamente el resto del mundo, es que la vasta mayoría de las mujeres están escogiendo amamantar, 96, 97%, pero desgraciadamente la gran mayoría de estas mujeres no pueden amamantar por todo el tiempo que desean hacerlo. Y es donde se enfoca la serie Lancer, en entender cuáles son estas barreras estructurales que están haciendo tan difícil que las mamás puedan implementar su derecho básico de amamantar a sus bebés por todo el tiempo que lo deseen. ¿Y cuáles son esas barreras? Bueno, hay una serie de barreras en distintos niveles y que deben de ser atendidas por una mejor coordinación intersectorial en el país. En primer lugar, sabemos que los servicios de salud son fundamentales para poder proteger, promover y apoyar la lactancia adecuadamente. Sabemos, por ejemplo, que en las escuelas de medicina, de enfermería, donde se forman a las obstetrices o parteras, se enseña muy poco la lactancia materna. No hay realmente una formación robusta y eso causa toda una serie de problemas más adelante que las madres no pueden tener el apoyo. O sea, no hay una promoción adecuada de la lactancia materna dentro de los propios médicos o personas vinculadas a los servicios de salud. Sí, son bien capacitados, es lo que se puede obtener. Desgraciadamente hace mucha falta de la capacitación. Y otro problema enorme es que las compañías que producen las fórmulas comerciales infantiles se acercan mucho a los trabajadores de salud, les ofrecen incentivos para que ellos promuevan sus productos entre las madres, patrocinan los congresos de pediatría en los países y en general el tema del marketing de estas compañías es el foco central de la serie de Lancet, porque 6 compañías de producción de fórmulas controlan el 60% de la venta de fórmulas infantiles en todo el mundo. 6 compañías controlan el 60%. Son un oligopolio. Venden más de 55 billones de dólares de producto y crece y crece las ventas. Las ventas están creciendo cada vez más en los países de ingresos bajos y medianos como Perú. La gran ganancia, la mayoría de la ganancia de estas empresas se queda en los países ricos y el daño que causan de salud pública a través de estas ventas que son basadas en un marketing muy engañoso con mensajes muy falsos, acaba causando la gran mayoría del daño en nuestros países, en los países más pobres. Entonces, todo este tema de entender las estrategias de marketing se gastan entre 4 y 6 billones de dólares al año en este marketing las compañías. Es lamentable, ¿no? Ese es el libre mercado, a veces está así. Ahora, doctor, hay situaciones en donde lamentablemente las mujeres, por más que quieren facilitarles la lactancia a sus hijos, no pueden y ahí inevitablemente tienen que ir a las fórmulas. En cualquier caso, las fórmulas
son no recomendados? O sea, ¿en qué situaciones sí y en qué situaciones no? Para Bueno, no satanizarlas. Sí, no. En primer lugar, las mujeres tienen derecho, si quieren decidir amamantar o no amamantar a sus bebés y por cuánto tiempo. Mientras sea una decisión informada y que no sea basada en información falsa. Por supuesto que la segunda mejor opción, si no le van al pecho, es que le den fórmulas infantiles. ¿Qué más le van a dar? No se le puede dar leche de vaca entera. Claro. Pero estamos hablando del primer año de vida. Desgraciadamente, las compañías de fórmulas están vendiendo muchos productos que están siendo ofrecidos para niños entre 1 y 3 años de edad, que son llamadas las leches de seguimiento. No hay ninguna asociación pediátrica en el mundo que diga que estos productos son necesarios. Son carísimos, tienen azúcar agregada, son alimentos muy poco sanos, ultraprocesados, y hay que poner mucha atención en el Perú a que, por ejemplo, este tipo de productos se metan a la ley de los octógonos de advertencia de los productos chatarra, los productos ultraprocesados. Entonces, doctor, para entender bien, o sea, el mejor escenario y el que debería ser promovido fuertemente es que las madres alimenten a sus niños. En el caso de que no puedan, porque hay situaciones a veces físicas, en fin, sí, habrá que ir a la fórmula, pero no más del tiempo necesario, porque lo que nos está comentando es que estos alimentos eventualmente tienen otro tipo de componente y eso también puede terminar perjudicando al niño. Exactamente, causa la obesidad, comienza a aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Al año de edad, la recomendación, los niños pasan a consumir leche de vaca normal. No tienen por qué estar recibiendo ninguna fórmula ultraprocesada. Y también lo que es fundamental de entender es que las madres necesitan tener consejería en lactancia materna bien calificada desde el embarazo. Tiene que haber la guianza anticipatoria para que entiendan qué esperar cuando nazcan los bebés, cuáles van a ser los patrones de sueño, el tema del llanto de los bebés, cómo entender si el bebé tiene hambre, si el bebé ya está lleno y ya no quiere comer más, y cómo responder a todas estas claves sin poner en riesgo la lactancia materna. Y desgraciadamente los médicos, enfermeras, etcétera, muchas veces no tienen el entrenamiento en estos temas y repiten la desinformación que están mandando las compañías de fórmula a través de todos sus tentáculos que tienen metidos por todas partes. Doctor, y desde el punto de vista laboral en el Perú, ¿hay facilidades? ¿Cómo está el tema de los lactarios, las horas para poder proceder? Entonces, es el tercer punto muy importante de comprender la necesidad de mejorar en primer lugar la duración de la licencia de maternidad pagada. 3 meses no son suficientes. Es necesario realmente que se extienda hasta los 6 meses, por lo menos, esta licencia de maternidad pagada. Quiero que tu audiencia entienda que el costo al mundo de que no se esté invirtiendo más en la lactancia materna la pérdida es de $1 billón diarios por no hacer estas inversiones. Si juntamos toda la leche materna que producen todas las mujeres en el mundo, esta tiene un valor equivalente comercial de más de $3 trillones. Desgraciadamente, este valor no se cuenta como parte del Producto Interno Bruto de los países, pero eso sí, la producción de fórmulas, la venta de fórmulas, esa sí se cuenta como parte del Producto Interno Bruto. Entonces, la licencia de maternidad es también una inversión extraordinariamente costo efectiva, no solo por la lactancia materna, pero reduce las tasas de mortalidad infantil en los países. En segundo lugar, es sumamente importante que se les dé flexibilidad de horarios a las mujeres, que se les deje, siempre que sea posible, trabajar de home office, trabajar desde la casa, para que puedan por los primeros 2 años, 3 años de vida de sus bebés estar más cerca de ellos y al mismo tiempo ejercitar su derecho de poder
realizarse como profesionistas, de poder realmente generar ingresos, y eso es lo que desean hacer Claro como, que sí. como parte de sus vidas. Muy relevante todo lo que ha compartido con nosotros, doctor. Nos quedamos con las dos ideas. La lactancia materna no solamente es buena para el niño y para la propia madre por todas las enfermedades que eventualmente se descartan, sino para la sociedad total. Ojalá que se pueda promover más en el Perú y bueno, este espacio ha servido un poco para eso también. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Muy bien. Y después de esta interesante charla vamos a volver para hablar del Uruguay. Tendremos una conversación con el embajador de ese hermano país, el embajador Luis Hierro. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Muy bien, el día de mañana es el Día Nacional del Uruguay, de este hermano país que está ahí al sur, en el Río de la Plata. Y hoy hemos hablado con el embajador de este país, el embajador Luis Hierro López, acerca de la relación que existe entre Perú y Uruguay. Y en particular, como decíamos al comienzo del programa, ¿por qué o cuáles son las razones que lo han considerado o lo han llevado a ser un país con una de las democracias más sólidas en el mundo y obviamente en la región? Así que vamos a escuchar esa entrevista. Adelante. Buenas gracias, embajador Hierro. El día de mañana se va a celebrar Día Nacional de Uruguay y evidentemente esta es una entrevista para celebrarlo, pero adicionalmente para explorar un poco más la relación que existe entre ambos países, entre Perú y Uruguay. ¿Qué situación en particular tenemos? ¿Qué proyectos actualmente existen entre nuestros países? Les agradezco mucho la oportunidad de dar esta información y me sumo complacido, bueno, a la fecha de los uruguayos. Un saludo a los presidentes uruguayos en Perú y bueno, mi abrazo a la población peruana. Efectivamente estamos en un momento muy interesante de las relaciones entre Uruguay y Perú. Ayer, 23, estuvo presente en Perú el vicecanciller uruguayo para mantener reuniones con el vicecanciller peruano y con la viceministra de Comercio Exterior para solicitar el apoyo de Perú al rápido ingreso de Uruguay al Tratado Transpacífico. Uruguay ha hecho la solicitud oficial para ingresar a este tratado, a esta alianza fenomenal. Tantos países. A fines del año pasado, y está deseando un tratamiento rápido de la solicitud. Uruguay ya ha cumplido con todos los requisitos formales del ingreso, acompaña el proyecto de libre comercio y de reformas que la Alianza del Transpacífico exige a sus miembros. Y bueno, tuvimos de parte de Perú la mejor de las respuestas, en el sentido de que Perú va a ser en esta materia un socio importante de Uruguay y va a apoyar la causa uruguaya. Está por venir a la brevedad, en términos de semanas o días, el propio canciller de Uruguay, el embajador Bustillo, que va a mantener entrevistas con el canciller y con la propia señora presidenta de la República para expresar su apoyo y respaldo, el apoyo y respaldo de Uruguay al proceso de democratización y de transición que vive el Perú. Todos sabemos, Perú tuvo el drama institucional de fines de año y luego las dificultades en materia social y lamentablemente con el saldo muertos, pero por encima de esas dificultades hay un lazo histórico de muy buena vinculación entre Uruguay y Perú que el canciller uruguayo vendrá en pocos días a celebrar. Y estamos concretando la visita de 3 ministros peruanos a Uruguay, el ministro de Economía, el ministro de Producción y el ministro de Comercio Exterior. Vamos a ir a Uruguay porque yo pienso acompañarlos
el 12, 13 y 14 de octubre para mantener allá una ronda de conversaciones con los ministros pares, para que un conjunto de empresarios peruanos que nos va a acompañar hagan su ronda de conversaciones con las entidades comerciales e industriales de Uruguay, y sobre todo para profundizar el conocimiento de dos políticas económicas que ha desarrollado Uruguay con éxito: las zonas francas y la forestación. Son cosas que interesan mucho al gobierno peruano, y Uruguay ya ha tenido experiencias en esta materia. Hay 12 zonas francas de diversa índole, algunas científicas y tecnológicas, otras meramente de servicios, otras agroindustriales, precisamente de la forestación. Y esta experiencia ha significado que haya un gran empuje de la economía, porque a través de las zonas francas hay inversión en tecnología, hay inversión en recursos humanos de altísima calidad y profesionalización, y esto funciona como una bomba de succión de la economía. Y lo mismo ocurre con la forestación, que en Uruguay ha significado la transformación de la matriz productiva, basada especialmente anteriormente en la carne y sus derivados, y hoy la celulosa, que es fabricada en Uruguay desde que la forestación ha dado resultado, la celulosa ocupa un lugar preponderante en la exportación. Estos dos procesos se han desarrollado en los últimos 20-25 años, con políticas de larga duración, con reglas de juego claras. Ha habido gobiernos de izquierda, de derecha, y hoy gobierna una coalición de centro, y no han cambiado las reglas económicas, porque es una ley primera para los países. Exacto. La forma de atraer la inversión es dando reglas claras a 20 o 25 años, que es lo que hizo Uruguay en estos casos. Y bueno, va a ser un gusto acompañar a los señores ministros de Perú. Estamos en contacto con ellos ya para hacer los programas, las visitas. Van a entrevistarse naturalmente con el señor presidente Lacalle Pou, y esto va a significar una invitación para seguir avanzando entre Uruguay y Perú. Hay una cantidad de proyectos de cooperación en marcha. Me permito mencionar dos que son los más importantes. Uno es el suministro, la donación, el préstamo por un tiempo, la transferencia de tecnología de unidades potabilizadoras de agua. Uruguay tiene una buena experiencia en esta materia. Ya hemos donado una máquina de estas que está ubicada en Cañete, al sur de la provincia de Lima, desde el año 2006. Y hace poco yo fui a visitar, es una planta chica, pero potabiliza el agua para 18.000 personas por día. Estas máquinas se fabrican en Uruguay, Uruguay tiene la patente de las mismas, pero está dispuesto a progresar con Perú en un acuerdo para que Perú pueda construirlas aquí y contribuir, no digo resolver, pero contribuir a la falta de agua potable en un 10% de la población como tiene Perú. Entonces tendríamos, disculpe que lo interrumpa, van a haber estas fábricas en el Perú. Usted anunciando que eventualmente se podrían desarrollar. Okay. Es una posibilidad a futuro, sí. Si Perú desea recorrer ese camino, habría que hacer acuerdos de diversa índole, pero estaríamos en condiciones de apoyar. De abrir una planta de este tipo. Interesante. Claro, y digo, primero la etapa será la de donar más plantas. Nos complicó mucho la sequía que sufrió Uruguay en este tiempo, porque estábamos haciendo la gestión para la donación de las primeras plantas. Con motivo de la sequía en Uruguay hubo que todas las plantas que estaban disponibles utilizarlas para moverlas en el interior del país y, bueno, utilizar fuentes hídricas que no estaban siendo utilizadas y llevar esa agua para otros lados. La sequía fue muy fuerte, fue de las sequías, la sequía más fuerte que tuvo Uruguay en los últimos 100 años. Ahora, por suerte, se ha superado la situación. Eso nos va a permitir normalizar la gestión
Y bueno, yo diría que en el correr del año próximo vamos a tener novedades en esta materia. Tanto Estupendo. en lo que sea aporte de máquinas para Perú, como la eventualidad de llegar a un acuerdo entre ambos países para que Perú, por su lado, fabrique estas UPAs, unidades potabilizadoras de agua, por supuesto. Y el otro proyecto muy interesante está para ser firmado ya, es un acuerdo para apoyar la crianza de ganado y de lanares con mejoras genéticas, donde Uruguay tiene una muy buena tradición y muy buena calidad. Y este es un proyecto que en su momento había manejado el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Ricardo Márquez, que propone que los lanares convivan con los caméridos para mejorar la productividad de las tierras de pequeño espacio en la sierra. Hay productores que tienen 2 o 3 hectáreas o menos, y con ese tamaño no es posible desarrollar una producción que los haga resurgir. Las ovejas pueden ayudar. Y Uruguay tiene muy buena tradición en esta materia. Crianza de ovejas, mejora de la lana, mejora de la calidad de la lana, para que esa lana sea exportable en el mundo. Entonces, este es un proyecto que ya se ha conversado con el Ministerio de Agricultura y Riego de Perú, lo ha aceptado, estamos en las fases finales. Cuando vayan los ministros a Montevideo, seguramente el proyecto va a quedar firme. Y bueno, yo le diría que es un asunto que me llena de alegría, porque puede ser una cosa muy buena para Perú. Seguramente. Para ir cerrando, además, otra vez reiterar las felicitaciones por el Día Nacional que se celebrará mañana. Uruguay es además una de las democracias más sólidas, de acuerdo a muchos estudios y análisis comparativos en la región. ¿Qué 3 consejos o qué consejo le podríamos extrapolar del caso de ustedes al Perú? Usted ha indicado además que tienen planes o eventualmente políticas públicas que trascienden a los gobiernos. ¿Cómo se logra eso? Bueno, consejos, no, yo no soy nadie para dar consejos, menos a los peruanos, que saben mucho de cómo convivir y cómo superar dificultades. ¿O qué Sí se transfiere? Sí puedo decir que la experiencia uruguaya enseña a todos quienes quieran advertirla que, primero, hay estabilidad en los gobiernos porque son gobiernos de mayorías. La actual coalición de gobierno está sostenida por 3 grandes partidos y en realidad 4 partidos, 2 grandes y 2 medianos, de distinta orientación, pero de vocación republicana. Estos partidos firmaron un documento antes de la elección de que iban a actuar de tal forma, y es el programa de gobierno. Este acuerdo se hizo transparente ante la opinión pública. La opinión pública estaba enterado cuál era el programa que se iba a desarrollar, y hay mayorías parlamentarias, por lo tanto, que acompañan ese gobierno. No hay que andar buscando los votos en cada votación, que fulano sí, que mengano va a votar. No, hay mayorías comprometidas en esa ruta. Quiere decir que, primera cosa, es un gobierno de mayorías y de coaliciones. Hoy en día ya no puede ganar el partido A o el partido B. Traspolando a Perú, un partido con 8% o 10% no está en condiciones de ganar la elección, ni mucho menos de gobernar. Ahora, una coalición que reúna el 50%, 51% de la voluntad popular, y por lo tanto tenga el respaldo parlamentario suficiente, sí está en condiciones de gobernar. Y esa coalición puede formarse, debe formarse, a la luz pública, antes de la elección, y con una hoja de ruta comprometiendo a un proyecto de país que los partidos van a servir. Esto me parece que es elemental. La segunda cuestión es que en Uruguay los partidos actúan en forma disciplinada. Sí. Ser integrante de un partido significa un compromiso con ese partido y con sus autoridades.
Hay autoridades democráticas que cada 5 años se renuevan en los partidos políticos. Son autoridades representativas y en esa medida el diputado o senador, en Uruguay hay 2 cámaras, ¿no? Ese sí que es un consejo que, como yo fui parlamentario de 20 años y fui presidente de la Cámara de Diputados y luego fui presidente del Senado, me animaría a dar: las 2 cámaras ayudan a la gobernabilidad. No es un exceso de organismos y de sueldos, porque si se ve por ese lado, entonces no hay que tener parlamento. 2 cámaras ayudan a la gobernabilidad. Y es una transferencia que, experiencias y, en fin, no es un consejo, pero es una sugerencia que he trasladado a muchos dirigentes de Perú. Y lo tercero es que nosotros tenemos enormes discusiones políticas, pero todas con respeto hacia el otro. No personalizamos la discusión, no decimos, porque como fulano es rojo o es verde, no puede opinar, y ya destrato y a fulano o a mi contrincante, y ni siquiera llego a considerar su idea. Entonces, Uruguay ha logrado esta discusión de ideas. También hay peleas, agravios entre unos y entre otros. A veces un diputado se enoja y le grita al otro. Hay incidentes. Bueno, esto está en la pasión política. Claro. Pero por encima de la pasión tenemos claro que la democracia se construye todos los días y se cuida todos los días. Y entonces hay que educar para la democracia. En la enseñanza pública uruguaya, a propósito de estos temas, estamos volviendo a los filósofos griegos y estamos educando cómo hacer un debate. Hay muchachos de 15 años participan en debates públicos, tienen que resumir su pensamiento, tienen que contraargumentar, escuchar el argumento del otro, tomarlo y contestarlo, pero sin agraviar al otro, sin estar enojados. Entonces, la virtud de la dialéctica, del discurso, de la expresión de las ideas, es muy, muy importante para la vida democrática. Y ojalá que Perú pueda hacer un ejercicio de este tipo, porque las condiciones humanas de Perú son inigualables, las condiciones de su gente son realmente formidables. Pero claro, a veces yo veo que los partidos están irritados, están peleados, están enfrentados, con muchos insultos, acusaciones en la justicia, todo eso que Uruguay ha podido superar. Y eso permite, bueno, luego tener políticas de larga duración, a 15 o 20 años, porque hay grandes acuerdos patrióticos por encima de las diferencias. Estupendo. Muchas gracias por haber compartido estas palabras con nosotros y otra vez reiterar las felicitaciones por el Día Nacional. Hasta otra ocasión, muchas embajador. Gracias. Muchas gracias. Hasta Un luego. cordial abrazo a todos. Listo. Muchas gracias, embajador. Nos vemos. Mira, muchas entonces. gracias. Muy amable. No, Lástima que no. Bueno, ese fue el embajador Luis Hierro. Un saludo también al Uruguay desde aquí. Mañana es su Día Nacional y nos vamos, como siempre, con la imagen del día. Es Donald Trump, que hoy día estuvo en Georgia. Ahí está, en las Cortes de Georgia. Lo vemos ahí, obviamente, muy molesto. Pero nunca deja de posar, ¿no? Eso es interesante. No hubo mucho tiempo más que para tomarle esta foto, pedirle las huellas dactilares e inmediatamente pudo pagar la caución, o sea, salió libre. $200.000, igual que nada, pero esto ya pasó a la historia. Se volvió seguramente un meme dentro de poco. Y obviamente va a usar esta situación para sus aspiraciones políticas otra vez a la presidencia de los Estados Unidos. Como siempre les pido que compartan este programa por YouTube y como siempre le den un like si les ha gustado y obviamente también verlos mañana como siempre. Nos vemos.